Hermanos, buenas noches. Si tienen sus Biblias, sea amable de ir a Nehemías 2. Nehemías 2, por favor, en esta noche. Nehemías 2:13. Realmente, hermanos, me humilla demasiado que el pastor me haya hablado para hacer esto, hermanos. Viendo tantos buenos predicadores aquí en esta área, pero pues es parte del plan de Dios, hermanos, y aún me humilla más que usted esté aquí. Al escuchar que este mexicano que no sabe inglés iba a estar aquí, hermanos, y son un ejemplo de fidelidad, hermanos, de compromiso hacia el Señor y no hacia el hombre. Y dado a eso, hermanos, sé que los mejores años están por delante, porque hay un pueblo fiel, hermanos. Y acompáñenme a orar antes de entrar a la predicación, hermanos. Padre, gracias porque eres bueno, Dios, por tu bendita, Señor, misericordia y tu gracia, Padre. Sin ella, Padre, ni una de las personas que están aquí somos nada, Padre. Ocupamos de ti, Señor Dios. Yo no tengo quizás la habilidad de grandes predicadores que usted ha usado en este púlpito, Dios, pero te quiero tener a ti, Padre. Por favor, Señor Dios, que tu palabra no vuelva vacía, Padre. Ayúdame a ser claro, a tener fluidez, a dar tu mensaje, Padre, que has puesto en mi corazón, Dios. Gracias por lo bueno que eres, Padre. No dejando de orar por nuestro pastor, Dios, que todos se pongan bien en el clima, la temperatura, las aerolíneas, Padre, para que él pueda regresar a casa, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Déjeme contarle un poco lo que está pasando aquí en esta lectura que tuvimos hace un momento y a donde les fui que fueran. Las ciudades antiguas, hermanos, generalmente estaban rodeadas por murallas para su defensa. En la época del Antiguo Testamento, Jerusalén tenía un muro que contaba con 34 torres y 8 puertas. Los muros eran una señal de protección, de fortaleza para aquella ciudad. En las torres que se encontraban en los muros había centinelas, que en aquel tiempo eran como herramientas de guerra. Los centinelas, hermanos, disparaban proyectiles de fuego o piedras al enemigo cuando ellos querían conquistar esa ciudad. Los muros, hermanos, eran de vital importancia para Jerusalén, sobre todo una ciudad que siempre ha querido ser atacada por sus enemigos. En términos generales, hermanos, cuando la Biblia hace mención a un muro, se está refiriendo en la mayoría de los casos a un lugar fortificado, un castillo fuerte, una ciudad que está bajo seguridad, bajo protección. Era un medio de vigilancia, era un medio de defensa, era un medio de protección para aquella ciudad. Pero también era un lugar, hermanos, en ese muro donde se planeaban las estrategias. Había alguien en esa torre que a lo lejos divisaba, allá viene un ejército, se mira una gran multitud. Y ahí mismo se juntaba el pueblo de Jerusalén y planeaban la estrategia para cómo poder ganar y que aquel ejército no conquistara su ciudad. Lamentablemente, hermanos, todo ese muro en Jerusalén, que era su gloria, un día fue destruido. Un día fue derribado por el imperio de Babilonia. Y vayamos ahí a sus Biblias, donde les dije en Nehemías 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y salí de noche por la puerta del valle, hacia la puente del dragón y la puerta del muladar. Está hablando de Nehemías. Y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasease la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Los muros, hermanos, eran de vital importancia para esa ciudad.
La palabra de Dios dice en Jeremías, si me acompaña ahí por favor, Jeremías 6, 27. Jeremías 6, 27, por favor. Dice la palabra de Dios en Jeremías 6, 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Bíblicamente, hermanos, el muro de Jerusalén se aplica a nuestra vida, espiritualmente hablando. Dios en su soberanía quiere que nosotros también tengamos muros, hermanos. Que tengamos muros para que estemos listos bajo los ataques del diablo. La pregunta en esta noche es, ¿cómo están los muros en su vida? ¿Cómo está la protección en su vida? ¿Cómo está la fortaleza en su vida en base a ese muro? En nuestra vida debería estar rodeada de muros, hermanos, que nos ayuden bajo los constantes ataques del diablo. ¿Están nuestras familias rodeadas, amuralladas por muros de tanta acechanza del diablo? Hermanos, el diablo no está jugando. En los muros edificados en nuestra vida, estoy hablando sobre el sentido que si usted está peleando la buena batalla. Nuestras vidas, hermanos, deberían de estar rodeadas por fortalezas. ¿Para qué, hermano? Para que el diablo no nos derribe. Hubo un tiempo, hermanos, que muchas personas se sentaron en esas sillas vacías, que hoy ya no están, porque sus muros fueron derribados. Porque el diablo vino y los sitió. Porque el diablo vino y acabó con sus vidas, con sus futuros. ¿Está nuestra vida espiritual gozando de las bendiciones de Dios al estar rodeados de muros que nos protegen del diablo? ¿Estamos nosotros atentos, vigilando los ataques del diablo? ¿Estamos nosotros, hermanos, listos, prestos para cuando el diablo viene a atacarnos? Me temo, hermanos, que muchas veces somos el platillo favorito del diablo. El platillo favorito del diablo son cristianos descuidados. Es su favorita comida. Cristianos que sin saberlo sus muros están derribados. Miren, hermanos, esto es de suma importancia. Nosotros que nos llamamos cristianos deberíamos de tener un muro de protección para nosotros y para nuestras familias, nuestros ministerios. Un muro en el cual estemos seguros de los ataques del diablo. A veces, hermanos, nos encontramos en la vida como si no hubiera un diablo que nos quiere derribar. Como si no hubiera un enemigo al cual le caemos mal. Vivimos nuestras vidas, hermanos, sin protección, sin seguridad, lejos de Dios, pensando que todo en nuestra autosuficiencia está bajo control, mientras el diablo se está robando los mejores tesoros que tenemos nosotros para ofrecer a Dios. El diablo roba nuestro futuro. El diablo destruye nuestras familias. El diablo se roba a nuestros hijos a causa de no tener muros que nos protejan de sus ataques. Creo que en ocasiones, hermanos, hemos aprendido a jugar bien el papel de ser cristiano. Es fácil ponernos el disfraz el día domingo. Tenemos a un niño en nuestra ruta. Tiene pocas semanas que empezó a venir. Y las últimas semanas que lo recogemos, él nos dice: hermanos, me puse el disfraz. Su corbata, su saco. Y nos da risa a nosotros. Pero lamentablemente es la realidad de muchas de nuestras iglesias. Queremos hablar piadosamente delante del pastor y de los hermanos. Pero en la semana vivimos como unos mundanos. Y dije vivimos, hermanos. Mientras el diablo nos está atacando. Mientras el diablo toma lugar en nuestras vidas. Mire, la mera verdad, el diablo está muy tranquilo que usted y yo estemos aquí en la iglesia.
Dice, está bien, ve a la iglesia religiosamente. De todas maneras, toda la semana vives como un mundano, como un hijo mío. No tengo ni un problema que estés ahí. Es más, el diablo ahorita está trabajando en los que no vinieron a la iglesia para que no regresen, para que no vuelvan a venir. Él está a gusto que usted esté aquí. Hermanos, creo que esta es una de las razones por las cuales tantas iglesias en este tiempo están cambiando. Porque han descuidado sus muros. Creo que esta es la razón por la cual muchos pastores están cambiando. Porque los muros que ellos pusieron en el ayer han sido derribados. Imagínense, hermanos, que podamos ver el mundo como lo ve Dios. Que en esta noche podamos mirar desde la mirada de Dios. Pudiéramos ver quizás a muchos de nosotros con nuestros muros derribados. Mientras hoy nos subimos a un autobús para hacer ruta. Mientras hoy enseñamos una clase de escuela dominical. Quizás muchos de nosotros, y me estoy contando, estamos en la escena de Nehemías 4:2. Nehemías 4:2. Dice la palabra de Dios: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabará en un día. Y ponga mucha atención en la siguiente frase: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y de ahí sale el tema de esta noche. Resucitarán del polvo las piedras que fueron quemadas. Quizás alguien de nosotros aquí en esta noche haya descuidado el muro de protección y el diablo le haya robado el potencial que usted tiene para hacer algo por Dios. Quizás alguien de nosotros haya perdido su familia por descuidar ese muro de protección. No sé cuál sea el caso, hermanos, de ustedes, pero Dios quiere hablar al decirnos: hey, todavía no he acabado contigo. Quizás tu muro ya no es como en el ayer, pero todavía quiero hacer algo en tu vida. El mismo Dios, en su soberanía, que permitió que los muros de Jerusalén fueran derribados, es el mismo Dios que utilizó a Nehemías para reedificarlos. Aunque el diablo a veces nos susurra al oído y nos dice: ¿sabes qué? ¿A poco van a resucitar los montones del polvo? Las piedras que fueron quemadas en tu vida. Aunque a veces el diablo venga y nos diga: ¿a poco va a resucitar la vida espiritual que tú tenías en el ayer? Aunque Él nos diga: ya no podemos restablecer esa relación que teníamos en el pasado con Dios. Aunque Él nos diga: ya no se puede edificar ese muro. Aunque Él nos diga: ya todo quedó en el ayer. Aunque Él nos diga: todo se ha convertido en polvo. Aunque Él nos diga que las fortalezas que teníamos para pelear con Él ya no las podemos tener. Que el lugar seguro que se encontraban nuestras familias ya no puede ser. Que aquellas torres en nuestra vida, aquellas centinelas que ayudaban cuando venía el diablo y nosotros lanzábamos dardos de la palabra de Dios bajo sus ataques, ya no se pueden tener. Aunque nos diga el diablo: ya no puedes ser la persona gozosa que eras antes. Aunque nos diga: ya no puedes disfrutar de las bendiciones que tenías antes. Aunque Él nos diga: ya no puedes luchar por tu familia. Aunque el mismo diablo miserable nos diga: ya no puedes salvar tu matrimonio. Aunque Él te diga: ya no puedes servir con integridad a Dios. Aunque Él te diga: ya no se puede hacer la clase de escuela dominical más grande del mundo. Aunque Él te diga: ya no se puede hacer la ruta más grande del mundo. Aunque Él te diga: ya no se puede hacer la iglesia más grande del mundo. Aunque Él te diga: ¿sabes qué? Dios ya nunca más te puede perdonar. Porque es el trabajo del diablo, hermanos. Día tras día Él viene a acusarnos. Es el trabajo de Él. Aquí dice la palabra de Dios en Nehemías 4:3: y estaba junto a él Tobías, que puede significar el diablo en esta noche, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo va a derribar. A lo mejor el diablo dice: usted siempre va a ser una persona amargada. A lo mejor el diablo te dice: eres un perdedor, no vales para nada, eres débil, como dice al principio del versículo número 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Déjame darte unas respuestas bien rápido, hermanos.
cómo podemos volver a reedificar nuestros muros, de cómo nuestras piedras que han sido quemadas pueden volver a resucitar de los montones del polvo, de cómo podemos volver a restaurar ese muro. Quizás usted tiene su muro bien edificado, quizás está bien fortalecido. A lo mejor cada día aumentan más piedras en su muro bajo su relación con Dios. ¡Qué bendición! Toma este mensaje como una advertencia. Toma este mensaje como una protección. A lo mejor usted quiere seguir igual también, pensando que todo está bien. Ok, todo está bien, mientras el diablo está trabajando. A lo mejor usted está calificando como predica este joven predicador. Está bien que el diablo siga haciendo su obra, pero yo no sé usted, hermanos, pero yo sé que ocupo reedificar ese muro. Yo sé que necesito que Dios resucite del polvo esas piedras que fueron quemadas por darle lugar al diablo en mi vida. Hay tres cosas bien sencillas, hermanos, en esta historia, bien prácticas, hermanos, de cómo nosotros podemos resucitar del polvo las piedras que fueron quemadas. Número uno, hermanos, ahí en Nehemías 4:9 dice lo siguiente: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y noche. Necesitamos, hermanos, volver a orar. La oración es el arma más letal que usted y yo tenemos bajo los ataques del diablo. La oración, hermanos, es la cosa más importante que nos va a ayudar a resucitar esas piedras que fueron quemadas. La oración debería de ser el ADN de cada cristiano que nos encontramos en este auditorio. La oración es nuestro oxígeno espiritual para seguir caminando en el camino de Dios. La oración debería de ser la parte más esencial en nuestras vidas. Pero es triste que el día de hoy los cristianos lo menos que practican es la oración. Y el diablo viene y derriba nuestros muros. Queremos las bendiciones de Dios, pero no oramos. Queremos grandes cosas de Dios, pero no oramos. Queremos que nuestras familias estén protegidas en cualquier ámbito, ya sea espiritual o material, pero no oramos. ¿Cuánto oró usted esta semana? ¿Cuánto oré yo esta semana? Criticamos al pastor, pero no oramos por él. Criticamos a los hijos del pastor. Hey, ¿cuántas veces oró por ellos? Criticas a los líderes. ¿Cuánto tiempo pasó orando por ellos? ¿Cuánto tiempo ora usted por su hijo rebelde? ¿Cuánto ora por su ministerio? La oración, hermanos, logrará en nuestras vidas que las piedras que el diablo dice que no pueden resucitar, resuciten, para que ese muro de protección sea levantado en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Necesitamos volver a esos tiempos, hermanos. Y usted sabe de esos tiempos, cuando lágrimas salían de sus ojos al hablar con Dios, al orar con Dios. Necesitamos una vez más regresar a esos tiempos, como en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los precios oraban. Ocupamos volver a esas noches, hermanos, cuando todos se dormían, pero nosotros poníamos de pie y nos íbamos de rodillas a la sala a orar. Mas tú, cuando ores en tu aposento, dice la palabra de Dios, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Necesitamos, hermanos, esta noche volver a reedificar ese lugar donde nos encontramos con Dios en nuestras casas. Ese closet se ocupa volver a limpiar y poner esas dos sillas donde usted se ponía de rodillas y Dios se sentaba ahí a escuchar su ruego, su petición. Esa sala se tiene que volver a escuchar su ruego hacia Dios.
Le dijo Dios a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuántas veces por la mañana Dios nos dice, ¿dónde estás tú? Te estoy esperando aquí en la sala. No quiero que el diablo acabe con tu vida. El diablo vino a mí para pedirme para que te zarandee como Pedro. Necesitas pasar tiempo conmigo. Pero el hermano Pepe y el diablo acabando con su matrimonio. Necesitamos, hermanos, volver a ese closet de oración. La Biblia dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar el oportuno socorro. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. La palabra de Dios en Salmo 145:18. Estar siempre gozosos, orad sin cesar. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Velad y orar para que no entréis en tentación. Velad y orar para que tu muro no sea derribado. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Hay para los que están preocupados por lo que va a pasar, pónganse a orar mejor. Eso dice la palabra de Dios muy claro aquí. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Codizáis y no tenéis, dice la palabra de Dios. Y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar las bendiciones que aquella familia tiene, porque no combatís y lucháis. Pero todo, dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo te lo voy a dar a ti. Necesitamos volver a orar, hermanos, antes de que salgamos al trabajo, a la escuela. ¿Se acuerda de esos tiempos? Esos tiempos qué hermosos eran cuando íbamos con nuestro café rumbo al trabajo hablando con nuestro Dios. Pero es triste que el diablo vino y empezó a derribar esas piedras. Y ahora en vez de estar escuchando nuestra voz, Dios escucha las canciones mundanas. Necesitamos una vez más, hermanos, orar. Lo que la primera iglesia bautista de Hammond ocupa es menos Facebook y más oración. Lo que las familias que están aquí presentes ocupan es menos televisión y más oración. Necesitamos volver a levantar esos altares familiares. Cuando su hijo y su hija sabía a las 8 de la noche, mi papá y mi mamá vamos a orar juntos de rodillas. Esa era la familia del ayer. Necesitamos volver a eso. Joven, ocupas dejar ese juego tonto que tienes en el teléfono y necesitas ponerte a orar. El diablo no está jugando, joven. El diablo quiere tu futuro, joven. El diablo te quiere destruir. El diablo te quiere dar una patada y tú estás bien bobo ahí en el teléfono haciéndole los mandados a él. Ocupas orar. El diablo no está jugando. Necesitamos orar más a nuestro Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos de Él atento a sus oraciones. 1 Pedro 3:12. La oración en nuestras vidas dará como resultado que ese muro que usted dice, no, todo está bien en mi vida, pero está bien derribado, vuelva a ser reedificado. Lo ocupamos, hermanos. No creo que en la historia de la iglesia se estén perdiendo más familias que en este tiempo, porque el diablo sabe que ya esto está a punto de acabarse. Ocupamos una iglesia que ore. ¿Sabe qué? No sé, pero yo creo que, no lo sé, a lo mejor estoy loco, pero yo creo que si toda la iglesia hubiéramos orado, el pastor estuviera aquí. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchos, pastor en Oregon, qué bendición que se quede allá. No, hermanos, ocupamos oración. Ocupamos por el siervo de Dios que se sienta ahí. El siervo de Dios que nos predica aquí, hermanos. Todos
los ataques del diablo están sobre él, sobre su familia. ¿Cuánto oramos, hermanos? ¿Cuánto oramos por él? ¿Cuánto oramos por nuestra iglesia, hermanos? ¿Está orando usted que nunca se meta un loco y empiece a disparar, como está pasando? A veces Dios nos tiene que sacudir. Hey, aliviánense. Quiero saber algo en sus vidas. Hermano, la oración, hermanos, es esencial. Es el oxígeno que usted y yo ocupamos para que estemos bien protegidos de los ataques del diablo. Algo tan sencillo, algo tan práctico, pero no lo hacemos, hermanos. En esta noche Dios viene a decirnos: hey, necesito volver a encontrarme contigo. Necesito que salgas de ahí, Adán, y vengas cara a cara conmigo a arreglar ese asunto. La oración, hermanos. Número 2, la Biblia dice en Nehemías 4:17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Y ponga atención a la siguiente frase: y en la otra tenían la espada. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos agarrar la espada de nuevo. Necesitamos una vez más desenvainar la espada y estar listos bajo los ataques que el enemigo tiene sobre nuestras familias. Necesitamos una vez más vivir con la espada pegada a la mano y también al corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No lo sabemos, ¿verdad? Pero no la leemos. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Me pregunto, ¿cómo vamos a poder tener energía para reedificar ese muro si no leemos la Biblia? ¿No dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Es nuestro alimento espiritual. Una vez más, que podamos mirar como Dios ve. Pudiéramos ver quizás a muchos de nosotros bien anémicos, espiritualmente hablando, por no leer la Biblia. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a poder luchar contra el diablo y proteger a nuestras familias si no leemos la Biblia? ¿Sabes cuál fue la historia de muchos de nosotros en esta mañana? Nos alistamos, unos se bañaron, otros no. Comieron, unos no comieron, vinieron a la iglesia, y al final, ¿la Biblia dónde está? ¿Dónde quedó la Biblia? Y allá estaba la Biblia, toda frisada en el carro donde la dejamos el domingo en la tarde cuando llegamos a casa. Y el diablo: te tengo, papito. Estoy derribando, me estoy llevando los tesoros que tienes, me estoy llevando a tus hijos. Y la Biblia ahí llena de polvo. A veces pensamos que nomás por tener la Biblia abierta en nuestra casa en el Salmo 23 ya el diablo no va a hacer nada. Y, tristemente hay personas que así piensan. Para no hablar mal del hermano Orlando. Nosotros, hermanos, ocupamos el escudo que es la palabra de Dios. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Cómo vamos a nosotros poder tener esa sustancia poderosa que nos va a ayudar a levantar ese muro si no leemos la Biblia? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra yo he esperado. Salmo 119. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es lo más maravilloso que el cristiano tiene. Deberíamos de amarla, de besarla, de meditarla, de reflexionar. Ocupamos volver a comprar ese cuadernito donde usted apuntaba todo lo que Dios le decía. Volver a sacar ese diccionario de las palabras que no entendíamos. Ese comentario bíblico sobre qué estaba diciendo ahí. Ocupamos regresar a tomar la espada, hermanos. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos ilumina a nosotros, hermanos, para saber cómo levantar las piedras que fueron quemadas. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es el espejo revelador que nos dice cómo estamos. Pero muchos de nosotros no sabemos cómo estamos, porque no estamos abriendo el espejo para que nos diga. La palabra de Dios es miel. Salmos 19:10, vaya ahí. Salmos 19:10. La palabra de Dios es miel. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Mientras reedificamos nuestros muros, debería ser un deleite hacerlo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es leche. Leche, sí. ¿Sabes para qué? Para nuestra nutrición. Primera de Pedro 2:2. La palabra de Dios es carne para nuestro fortalecimiento. Hebreos 5:14. La palabra de Dios es martillo para desbaratar los ataques del diablo. Jeremías 23:29. La palabra de Dios es fuego para aventarle esos dardos al enemigo desde nuestra torre, desde nuestro muro. Jeremías 23:29. La palabra de Dios es oro para que las piedras que pone usted en su muro sean de enriquecimiento en su vida. La palabra de Dios es semilla para regenerar nuestra tierra a causa del escombro que hemos tenido porque los muros fueron derribados. Se han escrito muchos libros que hablan sobre la moral, pero ningún libro que transforme los corazones como la palabra de Dios. Espérame, que usted y yo tenemos en casa y no la leemos. A un francés un día fue a una isla allá en África y un nativo lo estaba esperando ahí en su barquita humildemente. Y el francés, cuando llegó, empezó a dar conversación con aquel nativo y le dijo: oh, allá en Francia tenemos grandes edificios, grandes estructuras. Y el nativo humildemente le dijo: pues aquí nomás tenemos la Biblia. Y el francés le dijo: ¿sabes qué? Allá en Francia nosotros no creemos en eso de la Biblia y las cosas de Dios. Eso no. Creemos en lo que el hombre puede lograr por sí solo. Y el nativo humildemente agachó su mirada, agarró su remo y le dijo: mira, si la Biblia no hubiera llegado primero que tú, ya te hubiéramos comido, porque éramos caníbales. Pero cuando la Biblia llegó, nos transformó. Y hasta un raite te estamos dando. La Biblia, hermanos, no es un libro, es el libro. Es el libro de Dios. En la Biblia existen más de 5,000 promesas que pueden ser para usted si las quiere tomar. Necesitamos volver a la palabra de Dios como lo hacíamos en el ayer, en nuestro primer amor. Es muy claro que Nehemías trabajaba, pero con la espada en la mano. De nada sirve hacer tanto, hermanos, si no tenemos la espada
en nuestro corazón, en nuestra mano, si no pasamos tiempo en la Biblia. El diablo está a gusto que usted dé una clase de escuela dominical de la misma Biblia si usted no aplica lo que está dando. El diablo está a gusto que el hermano Pepe se suba a un autobús ahí por niños. Mientras él no obedezca la Biblia, no tengo ni un problema. Necesitamos volver a la espada, hermanos, a la palabra de Dios. La Biblia nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a levantar aquellas piedras que han sido quemadas en nuestro muro y volverlas a reedificar. Cosas tan sencillas. La oración, la palabra de Dios. Interesante cómo es Dios, ¿no? Eso es un líder. Aquel que te dice lo que hagas porque Él ya lo hizo. Él se bautizó y nos pide que nos bauticemos, siguiendo las pisadas del Maestro. Cuando el Dios de los musulmanes se subió a un avión y se estrelló, y ellos lo hacen. Y nosotros, hermanos, que tenemos al Dios verdadero. Los homosexuales sacan sus banderas por las calles, sus desfiles. Y los jóvenes de hoy no quieren que sepan que vienen a la iglesia. Muchos de nosotros salimos esta mañana, si llegamos con la Biblia escondida. Hey, esto que tenemos usted y yo en nuestro propio idioma costó sangre. Mártires y mártires que murieron para que usted y yo tengamos esta palabra en nuestras manos, y no lo estamos aprovechando. Y el diablo diciendo con sus tenedores: ay, papito, te voy a dar la mordida ya por fin, ya te tengo. Síguele así, papá. Sigue sin leer la Biblia. Síguele así, Pepito, sin leer la Biblia. Síguele así, papi. Síguele. Te voy a devorar. Te voy a tumbar. Te voy a derribar. Te voy a pisotear. Me voy a reír de ti porque no quieres hacer caso a lo que tu mismo Dios ya te dijo que hicieras. La Biblia, hermanos, la Biblia nos va a ayudar a nosotros a volver a reedificar ese muro. Como dije al principio, a lo mejor usted está diciendo: está bien todo en mi vida, ok, pero yo sé que yo necesito volver a la palabra de Dios, a leer la Biblia con pasión, a meditar en ella, a reflexionar en ella. La Biblia, hermanos. Y por último, hermanos, Nehemías 4:20 nos da el tercer punto. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Solo vuélvase a Dios. Solo vuélvase a Dios. Él va a pelear por usted. Esto me da una historia. Una pareja recién casados iban en el carro. Y cuando el hombre manejaba, la esposa siempre iba ahí a su lado abrazándolo mientras él manejaba. Pero pasaron los años y la mujer se fue del otro lado. Y la misma mujer un día dijo: ¿cómo extraño esos días cuando tú manejabas y yo iba a tu lado? El caballero le dijo: yo sigo aquí, no me he movido, sigo manejando. Dios sigue ahí, Él no se ha movido. Aunque quizás nos hemos alejado de Dios y el muro está destruido en la vida de alguien de nosotros en esta noche, las piedras están quemadas, todo se haya convertido en polvo. Aunque quizás le hayamos fallado a Dios al dar el lugar al diablo en nuestras vidas, la Biblia dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Necesitamos volver a Dios. Dios le decía a Israel: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Necesitamos dejar nuestra comodidad, nuestro cristianismo barato de la Family Dollar, y volver una vez más a Dios con todo nuestro corazón.
Es muy claro, hermanos, la palabra de Dios cuando dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Y luego firma: Jehová de los ejércitos. Aunque el diablo nos diga: Dios ya terminó contigo, Él no ha terminado. Pero necesitamos volver a Él. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque la impetu de los vientos es como turbión contra el muro. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Les dijo: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Volvámonos a nuestro Dios y reedifiquemos lo que está caído. A lo mejor puede ver una hermana nomás que la cache, que la agarre en esta noche. Puede ver un joven que se vuelva a Dios, un joven que busque a Dios, un joven, un hermano, una hermana que pase tiempo con Dios. Dios dice: y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Necesitamos volver a confiar en Dios, hermanos. ¿Cómo está su relación con Dios en esta noche? ¿Cómo está mi relación con Dios en esta noche? ¿Qué le dijo Dios a usted en esta mañana? Déjeme decirle algo: si Dios no le habló a usted esta mañana, es porque su muro ya está derribado. Y ese es un problema muy serio, cuando Dios ya no te habla. No sé, puede haber alguien de nosotros aquí que eso está pasando. No queremos una familia más que se pierda. No queremos más ruinas. Necesitamos vivir cerca del Altísimo, en sus alas. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36:10: y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Esa misma casa que había sido derribada, toda ella y las ciudades serán abatidas y edificadas las ruinas. Necesitamos volver a Dios, hermanos. Él no se ha movido, Él sigue ahí. Aunque el miserable, maldito diablo nos diga día tras día que Él ya acabó con nosotros, Dios no ha acabado. Él todavía tiene un plan para su vida, pero ocupa volverse a Dios. Repito, si todo está bien en su vida, qué bendición. No se aleje de Dios. Es lo peor que puede hacer, alejarse de Dios. Necesitamos volver a Dios. Pongamos en práctica estas 3 sencillas cosas, hermanos. No estuve aquí para predicar ni sé un mensaje profundo. 3 cosas tan sencillas que nos va a ayudar a tener unos muros altos que protejan nuestra vida espiritual, que protejan a nuestra familia, que proteja a lo que más ama, a sus hijos. Orar, tomar la espada y volverse a Dios. Eso es lo que el día de hoy las iglesias necesitan. Muros altos que nos proteja del diablo. No queremos enterarnos del próximo que sea alimentado, que el diablo se lo coma, que el diablo lo destruya, que el diablo lo derriba. No. Queremos disfrutar de las bendiciones de Dios. Necesitamos volver a orar, volver a la espada, a tomar la espada y volvernos a Dios, hermanos. Vamos a orar en esta noche.